Pregunta, entonces, le pregunto a Andrés, Andrés, ¿eso es una máquina de Emilio o es una máquina de Moore? Es una máquina de Mili. ¿Por qué es una máquina de Mili? Depende del estado. Y de hecho, una manera de identificar eso es que vemos que la salida está en una transición. Acá tenemos que también en esta clase de diagramas de estados tenemos que tener presente algo y es temporización. Eso lo tenemos que tener súper presente a la hora de llegar a implementar un circuito de esta clase. ¿Por qué? Vamos a tener acá la línea del tiempo, vamos a tener el reloj, vamos a intentar dibujarlo aquí de una manera que quede más o menos de sentón y lo vamos a copiar. Entonces copy, no, me faltó una parte, vamos a ver acá y muy bien, ahora sí, vamos a hacer nuestra señal de reloj. Copy, paste. Paste. Momentos como estos donde sí me gusta grabar las clases, poder hacer esto rápidamente. Vamos a tener, esto es el clock, la señal de clock. Vamos a tener la entrada. Vamos a tenemos que identificar flancos positivos. Entonces es acá, acá, acá y acá. La entrada va a estar de la siguiente manera. Y aquí ya a partir de ese punto no importa. La salida Z va a estar de la siguiente manera. ¿Y cuántos flip-flops necesitamos? Para 4 estados. ¿Cuánto, Jervis? 2 flip-flops. El primer estado es no reconocido nada. Es 00. El segundo estado es ya reconocí el primer 1, entonces pasa a 1. Eso es 01 acá tal como lo llevamos. El segundo estado es 10.
Y el tercer estado que se reconoce. Vamos a ver, el primer flanco no ha reconocido nada, está en 0, 0. Queda ahí en 0, 1 hasta el segundo flanco que queda en 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Ahí no ha reconocido el tercero. Vamos a ver. 1, 2. El tercer estado es reconocido. Vamos a ver. ¿Qué reconoció el primer 1? Aquí es reconocido. Segundo 1. Entonces me quedo en 1, 0. No hay quite. En este he reconocido, ahora sí, dos unos. Y cuando ya reconocí el patrón completo, me devuelvo al estado A. Y André, ese diagrama tiene sentido. En A y B. Okay. Vamos a irnos a nuestro diagramita original. Este mae venía acá. No, 1. Tenemos 4 estados. Para representar 4 estados necesitamos los flip-flops. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Al fin y al cabo, esto se implementa con flip-flops y los flip-flops responden a la señal del reloj en el flanco positivo, Yendri. Entonces, vea la entrada en el primer flanco positivo, ¿en qué está? La entrada es esta. Ok, en la primera parte del ciclo no se ha detectado nada, pero llega el flanco positivo, que es cuando se detecta la entrada. Y la entrada en este flanco, ¿en qué estado está? Está en 1. Correcto. Eso que acabamos de ver en diagrama de tiempos es equivalente a este evento. Se detectó un 1 y pasamos al estado B. Vea, se detectó un 1 y pasamos al estado B. Entonces nos vamos a nuestro diagramita de tiempo y vemos, se detectó un 1 y vamos al estado B. Ahora ves que ya los flip-flops no están en 0, 0, ahora están en 0, 1. ¿Me explico? Y ahora sí tiene Ignacio. Entonces, en este flanco, ¿qué ocurre, Yendri? Vamos a ver, ¿en qué está la señal de entrada en ese flanco? En 1. ¿Y qué ocurría cuando estábamos en estado B y reconocíamos un 1? Vea B y reconoce un 1. El diagrama está. Sí. Vea, estamos en B. Y B tiene dos flechas de salida. Una para 0 de entrada y otra para 1 de entrada. La de 0 se devuelve a A. Pero la de 1 avanza a C. Entonces, ve acá en el diagrama de tiempos, detecta un 1 y vea lo que pasa con los flip-flops. Están en 1, 0. Ese es el estado C. Sí, Yendri. Muy bien, entonces vamos a seguir con Yendri para que yo quede convencido. Yendri, flanco positivo, ¿en qué estado está la entrada? En 0. Entonces, estamos en el estado de los flip-flops 1, 0, que es el estado B. Que es el estado C. 1, 0 es el estado C. Entonces, estamos en el estado C
y en la entrada se detectó un 0. ¿Qué ocurre, Gendry? Pasa al estado D. Entonces nos devolvemos al diagrama y vemos que detectó un 0 en el flanco positivo y que vea lo que ocurre con los flip-flops. Están en 1, 1. Estamos en el estado D. Ahora, estando en el estado D, detectamos en la entrada un 1. ¿Lo ves ahí? Ese 1 que detectamos en la entrada. ¿Qué ocurre? Nos devolvemos al estado A, pero ponemos la salida en Z, en 1, indicando que reconocimos el patrón. Daniela, más o menos, sí. Fabricio, salida. La salida que indica si reconocimos el patrón. Y vea que Z se pone en 1 hasta que se detectó un 1, 1, 0, 1. Sí. Fabián, ¿cómo lo ves? Andrés, y de hecho es al propio que no la dibujé en el justo flanco, porque las compuertas no tienen tiempo de respuesta 0. Correcto, no es, digamos, se puede diagramar cuadrado para fines prácticos o correrlo un poquito porque el tiempo de respuesta no es 0. Gabriela, ¿tiene sentido? Entonces, ¿qué tenemos que tener de acá presente? Cuando yo les estoy diciendo que estamos procesando entradas en serie 1101, tenemos que tener presente que eso es en el contexto de un reloj y que en cada flanco del reloj es cuando detectamos el estado de una entrada. ¿Qué quiere decir que tenemos que tener nosotros cuidado como diseñadores? De que tenemos que garantizar que la entrada está en el estado que tiene que estar en el flanco. ¿Compra la idea, Andrés? Oh, no eso no te lo define el reloj, te lo define la entrada. Ok, y no importa lo que haya acá, que usted lo único que va a interpretar es lo que está en el flanco. Sí, no importa que de ahí sea 1101, puede incluso, por ejemplo, en la entrada. Si querés detectar el patrón, tu entrada tiene que estar sincronizada con el reloj. Si no es, por ejemplo, vos podrías tener aquí un 1, un 1101 y eso es invisible para el circuito porque no está sincronizado con el reloj. Si usted quisiera interpretar esto, ¿qué hace? Le sube la frecuencia del reloj, entonces este MAE se comprime y que los flancos coincidan con esa señal. ¿Tiene sentido? Con mucho cuidado. La respuesta es, la manera de sincronizarlo es que usted sabe que tienen que estar listos en esos flancos. Entonces tenés que saber cuándo arranca el reloj y estar presente que tenés que en cada uno de los flancos tener las entradas listas. Y eso se hace con mucho cuidado. Esto tiene algo que esto es un circuito síncrono puro. Pero usted me dirá, es que, profe, le voy a contar un ejemplo. Yo voy a usar mi microondas y el microondas no hay perilla, no hay botoncitos. Resulta que yo puedo apretar los botoncitos y no tengo que tener presente cuándo la entrada del reloj. Y entonces yo siento que usted me está paqueteando porque
Yo sé que ese sistema de control de microondas es secuencial y yo no me preocupo por la señal del reloj y interpreta mis entradas. Entonces, a mí me empiezan a sudar las manos y yo digo, pucha. Oh. Entonces, el punto es que el, en ese caso, vamos a ver una manera que se hace diseño secuencial en máquinas de estados que nos permite recibir entradas sin tener que estar pendientes de la sincronía del reloj. Pero para ese caso en particular, sí tenemos que garantizar eso. Sí, correcto. Tenés que, por ejemplo, para usted enviar un 1-1, usted dice, bueno, mi reloj tiene frecuencia tal y yo quiero que reconozca 1101. Usted tiene que tener pendiente cuánto es este tiempo, mantener la señal de entrada en 1 en ese tiempo para que se interprete como dos unos. Tiene que tener pendiente cuánto es ese tiempo para que interprete un 0 y cuánto es este tiempo para que interprete un 1. El hecho que yo lo pusiera aquí más o menos coincidente con los flancos negativos, eso es porque es saludable la mitad del ciclo dejar ese tiempo en medio, pero yo realmente puedo continuar esta señal y aquí en el puro borde ponerla en 0, igual se detecta como un 0, pero en diseño eso te puede llegar a dar problema por, por un delay que no hayas considerado, ya se te desincroniza el circuito. Pero tenés que tener pendiente cuánto es ese tiempo para que tu sistema lo interprete o a puro buen diseño. Sí, 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 eso es de hecho es el segundo uno. Ajá. Ok, ahí no lo consideré. Eso es dependiendo de lo que haya acá en ese punto. Pero, por ejemplo, voy a haber arrancado acá, pum, y ponerlo en alto, digamos. Si empezamos en uno, sí, podemos hacerlo acá. ¿Ves? Sí, sí, 1101. Okay. Pero sí, sí, ese es equivalente. Sí, Adrián, ¿cuál es la idea?